Gracias, Señor, por esta noche. Gracias a ti, Padre Todopoderoso, por darme esta oportunidad de poder ser usado por ti, Señor. Gracias a cada uno de mis hermanos presentes y de todos los oyentes por medio de las redes sociales o aquellos que van a escuchar las grabaciones. A ti, Señor, hacemos memoria de la semana pasada. Ahí estábamos viendo el capítulo 9, estamos viendo el capítulo 9. Y nos quedamos en el versículo 14, pero quisiera hacer una antesala sobre lo que vimos la semana pasada. Vimos que, y este es un gran ejemplo de lo que podemos ir escudriñando esta noche. En el caso de Abraham, tuvo dos hijos, un hijo con la esclava, que es, y el hijo de la promesa, ¿no? Pero que en el versículo 10 dice, no solo esto, dice en el versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Yo no solo esto, sino, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió a uno de Isaac, nuestro padre, quien no había aún nacido, pues no habían aún nacido, hay que tener en cuenta esto, ni habían hecho aún ni bien ni mal, porque el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por la obra, sino por lo que Él llama. Acá tenemos dos hijos o cuatro hijos. En el caso de Abraham, tenemos el hijo de la promesa y el hijo de la esclava. Y en el caso de Rebeca, tenemos padre y madre, pero tienen mellizos, Jacob y Esaú. Ellos no habían nacido. En el primer caso hay un hijo de la promesa, ¿no? Que es Esaú. Y en el segundo caso no habían nacido, pero Dios eligió. Antes dice que, como dice la palabra, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Quién llama? Es Dios. Y Dios justamente es el que elige. En este caso, si bien Esaú nace primero, pero quien es el elegido es Jacob. Y por supuesto, Jacob hace el nombre en sí es engañador, y justamente eso hace de que él también comience a buscar a comprar la primogenitura, a engañar al padre para que le dé la bendición, y así muchas cosas van sucediendo en la vida de Jacob. Pero quien había sido escogido era Jacob. Dios tenía un propósito en la vida de Jacob. Y al igual que nosotros mismos, nos podríamos nosotros preguntar, ¿por qué Dios me ama y me amó tanto para poderme escoger, elegir y dar un propósito? O sea, saber el propósito de esa elección. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Cada uno de nosotros tiene un pasado, un antes y un después. Y Dios
ya dice que te eligió desde antes de la creación del mundo. Antes de que tú seas procreado. Ya Dios te había elegido. Muchas veces nos sorprende de personas que han estado en el bajo mundo, que han tenido un prontuariado tremendo, pero que en el momento de Dios han vuelto, son unos tremendos discípulos de Dios. Profetas o predicadores, pastores o personas que alaban. Y es así como es que nosotros no podemos pensar, decir, ¿y por qué es esto? Como hice el ejemplo de esa señora que le preguntó a Charles Spurgeon, ¿por qué es tan fuerte esa palabra que dice, aborrecí a Esaú? Y Spurgeon me contestó, me dijo, bueno, yo estoy de acuerdo con eso, le dijo, pero no estoy de acuerdo. También tengo una gran interrogante que por qué eligió a Jacob. Conociendo y sabiendo que cómo fue Jacob. Es así, hermanos. Para Dios tiene una elección y esa elección tiene un propósito fundamental. Y vemos que tan igual como estos ejemplos que nos da la palabra, podemos verlo en nuestras vidas o en nuestro medio de las cosas como suceden. Como digo, cada uno tiene su historia, cada uno tiene su pasado y sabe cómo ha sido. Y uno dice, pero ¿cómo es que Dios se fijó en mí? ¿Por qué se fijó en mí? Y comienza ese cuestionamiento, ¿no? Dice, si yo no era merecedor de poder mirarlos a los ojos de repente, por todas las cosas que hice, pero en su misericordia, Señor, te elige para que seas salvo, para que Él no quiere que tú te pierdas, que tú tengas la salvación. Porque yo no entiendo por qué Dios me amó. Esa es la pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué me eligió? Señor, ¿qué tengo? ¿En qué te puedo servir? Si tú me rescataste de las drogas, de la prostitución, de la violencia, del tráfico, etcétera. ¿Por qué? Si yo no soy digno de recibir esto para ti. Pero ya el Señor, mucho antes de la creación, dice, antes de la creación ya te había elegido para que seas instrumento de Él. Recordemos al mismo Pablo, ¿no? Perseguidor, conocedor de las Escrituras, pero perseguidor de los cristianos. Pero el Señor le dijo, instrumento eres para mí. Y le dio una gran tarea de trabajar con los inconversos. Y gracias por ese llamado a Pablo
como también a todos los otros discípulos. Y para nosotros ha sido más fácil poder conocer a Cristo y a Dios por medio de las Escrituras. La elección de Dios no tiene que ver con el objeto que elige, sino con Él mismo para mostrar su fidelidad y su misericordia. Y nosotros nos podemos hacer el interrogante: ¿Dios se olvidó de todas las cosas malas que hizo Jacob? La respuesta es no. Pero Dios lo eligió para gloriarse. Dios es fiel y misericordioso. Y vamos al versículo 14, que nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia al que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Es así, Dios tiene gran misericordia. Y cada uno de nosotros lo hemos podido vivir. Y tú, hermano, que tú no tienes la oportunidad, no has tenido la oportunidad de recibirlo. Si tú comienzas a revisar tu vida, vas a ver que Él tiene misericordia contigo. Y dice que cuando se dice que hay injusticia en Dios, Pablo le contesta enérgicamente: de ninguna manera. No, señores, no hay injusticia en Dios. Su derecho es dar misericordia a quien sea que Él le plazca. Él escoge. Y tendré misericordia al que yo tenga misericordia. La misericordia no es obtener lo que merecemos. Cuidado. Dios nunca es menos que justo con cualquiera, pero se reserva en totalidad el derecho de ser más justo con el individuo que ha elegido. Él es más justo con el que ha elegido. Y esto podemos ver, Jesús nos explica esta parte de la misericordia con un ejemplo bien práctico. Vamos a ver lo que es el hacendado de la viña, o los obreros de la viña, como dice acá. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, yo os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario.
Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Es así, hermanos. Él es dueño. Él elige. Él llama. Y él paga. Y cuando vemos nosotros en el caso de Esaú y Jacob, podríamos decir que es injusto porque Esaú nació primero y por tanto debería ser él, ¿no? Pero no, yo pienso de que él hizo los méritos suficientes para no ser el beneficiario. No le importó la primogenitura, lo vendió. No le importó tampoco posiblemente las cosas de Dios. Si bien Jacob también tenía sus partes malas, engañador, usurpador, pero que Dios, así como la parábola decía, él llamó, Él escogió y pagó lo justo. Dio lo justo. Vemos que la elección fue siempre una acción de gracia. Si Dios nunca si Dios no hace esto, nunca seríamos salvos. Y es una elección, hermanos. Muchos son llamados, pocos los escogidos. O muchos, a veces, son escogidos, pero no aceptan o están esperando, de acuerdo a sus tiempos, aceptar ese llamado que tiene el Señor. Luego vemos que en los versículos siguientes, volviendo a Romanos, en el 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice, a Faraón, para esto mismo lo he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Faraón, se endureció el corazón de Faraón para con el pueblo de Israel, de los hebreos. Y Dios estuvo tratando ese punto. Dice, ¿para qué? Para que sea conocido. Te he levantado para mostrar en ti mi poder. Porque el faraón se creía un Dios. Pero Dios, dice, lo ha levantado para que Dios mismo muestre su poder y su misericordia a su pueblo. Para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y así fue hasta el día de hoy. ¿Se acuerdan ustedes cuando Josué estaba entrando a la tierra prometida? Todos ya sabían lo que hizo Jehová
para sacar a su pueblo de Egipto, del poder de Faraón. Los comentarios que se hacían en todos los pueblos que iban a ser conquistados por Josué eran las grandezas que había hecho Jehová con su pueblo. Y hasta hoy mismo son cosas, son aspectos fundamentales que uno tiene de conocimiento de lo que ha sucedido y que se ha manifestado el poder y la gloria y la misericordia de Dios. En el versículo 18, de manera de que quien quiere tiene misericordia. De manera de que quien quiere tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? Quien ha recibido a su voluntad, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para decirle, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué estás escogiendo a este y no a mí? ¿O por qué no escoges al otro? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y es así, me recordaba mucho este aspecto que habla del alfarero. Cuando el alfarero va moldeando el objeto que está creando, el objeto no le dice, yo quiero ser un platito. No me hagas una vasija rústica, sino hazme una vasija muy elegante, muy valiosa. El alfarero moldea y tiene pensado para qué uso tiene que ser. Y si hay vasijas, mientras están preparando el barro, la arcilla, y se raja, simplemente es desechada. Y hay otras vasijas con la arcilla adecuada que sí quedan bien y pasan a ser usadas con el proceso debido, ¿no? O sea, quemado, curado, decorado, etcétera, y queda para uso. Pero el objeto no tiene nada que decir al que lo está formando, quiero ser esto o quiero ser el otro. La decisión de quién quiere formar el objeto es el alfarero. Al igual que Dios. Dios te toma y te forma. Dios te toma y te da una responsabilidad. Dejando todo tu pasado. Y vas viendo cómo se va transformando tu ser para las cosas que el Señor tiene preparadas para ti. Y no podemos altercar con Dios. No, Señor, mira, yo no quiero ser maestro de niños, yo quiero ser un gran predicador, yo quiero ser un pastor. Él te tiene preparado. Y te dará las herramientas necesarias para que seas un buen servidor de lo que Él te eligió. Tú no le puedes decir, quiero ser esto. El Señor te da los dones.
El Señor tiene los dones para ti. Siempre he dicho, los dones están ahí en la mesa. Lo que tú tienes es el don que te corresponde, tómalo. Y úsalo, no para conveniencia personal, sino para conveniencia de los demás. Volviendo a la palabra, nos dice el 18, de manera del que quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurece, a quien endurece, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? En el versículo 21, o tienes potestad, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y esto nos habla claramente de su pueblo. ¿Cuánto Dios soportó a su pueblo? Dice esos vasos de ira. Su pueblo se cansaron de esperar a Moisés 40 días y ya comenzaron a crear un ídolo porque decían que no tenían un Dios que nos dirija. Y hicieron su ídolo. Miraron al pasado. Por más que habían visto las grandezas del Dios viviente, de ese poderoso Dios que les daba calor y les daba sombra, que les hizo pasar en seco el mar rojo, que los protegió de ser abatidos por los egipcios. Se olvidaron rápidamente de esas grandezas. Eso pasa mucho. En la actualidad, recuerdo en este país el 9/11, todo el mundo corrió a las iglesias, una semana, un mes, 2 meses, y después se olvidaron. En la pandemia todo el mundo clamaba a Dios y ahora se olvidaron. Es así el ser humano. Y Dios es grande en misericordia. Soportó mucho, mucha paciencia. Qué tremendo Dios tenemos. De que muchas veces se traiciona, se engaña y piensa que estamos engañando como a un ser humano, ¿no? Sabemos lo que tenemos que hacer de una u otra manera, pero le sacamos la vuelta. Pensamos que está tan lejos que no se va a enterar. Pero que en sí el Señor tiene su paciencia y su misericordia para ti, para mí, para que tú seas y yo sea salvo. Porque si no, simplemente diría, bueno, pues no quieres, échate a perder. Y les da la gran oportunidad. Les ponen los medios, les ponen las personas, pero muchas veces no queremos escuchar, no queremos ni mirar, ni enterarnos
de que hay un Dios viviente. Y pensamos que tenemos toda la razón. Pero Dios dice, tiene paciencia. En el 23 dice, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los que también ha llamado estos, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. El pueblo judío, si bien Dios lo ha tomado como su hijo, como dice la palabra, como su primogénito, piensa que ya con eso basta. Y hace las cosas por obras, por la ley, a diferente de los gentiles, que es por fe. Como también en Oseas dice en el versículo 25, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío. Ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como las arenas del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su misericordia, su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Qué duro. El capítulo 9 es muy fuerte, pero nos hace reflexionar mucho y que nosotros debemos tener muy en cuenta este capítulo. Dice, Pablo habla de los gentiles que somos escogidos por fe. Y Dios tuvo su misericordia. Tomó a Pablo para que pueda trabajar con los gentiles. Y gracias a la gran misericordia que nosotros podemos estar dentro de la familia de Jehová. Los escogidos, su pueblo lo rechazó. Y dice que solo un remanente serán escogidos. En la palabra se dice 144,000. Si nosotros nos fijamos en un país X que pueda tener 20 millones, 24 millones de habitantes, o mucho más, solamente 144,000 serán elegidos. De ese pueblo, y Pablo concluye diciendo que los gentiles han alcanzado la justicia por fe. Y los judíos no han alcanzado la justicia porque ellos hacen las obras y se basan en la ley.
Y vemos cómo es que el comportamiento de su pueblo no es que ha variado tanto como en el Antiguo y Nuevo Testamento, con excepciones, por supuesto, ¿no? Pero el poder de Dios está con su pueblo. Recuerden ustedes la guerra de los 6 días del Oriente. Israel salió triunfante al ataque de todos los pueblos egipcios. Y ahora mismo se ven muchas acciones bélicas donde Dios protege a su pueblo. Y ahí podemos ver cuánta paciencia tiene para con su pueblo. Su pueblo elegido. Y cuánta misericordia, porque les hace ver el poder que tiene. Y nosotros, que por fe hemos adoptado, tenemos compromiso de poder hacer ver esa gran misericordia que Dios tiene para con cada uno de su creación, para que sean salvos. Israel fue escogido, es el pueblo de Dios. Se enfocó en el cumplimiento, pero ese enfocarse en el cumplimiento por obras lo ha alejado de Dios. Hermanos, tenemos un gran compromiso. Y con estos ejemplos que nos han puesto en el capítulo 9, nosotros podemos, primero, no altercar con Dios. Segundo, que Dios, vemos la gran misericordia del Padre. Segundo, que tú has sido elegido. Tú eres llamado. No rechaces ese llamado. No dejes para otro tiempo ese llamado. Es hoy. Es hoy. No sabemos qué pasa esta noche o mañana. Pero el llamado es hoy. Y damos gracias al Señor por habernos hecho parte de su pueblo. Dice, no es por raza, no es por la región, no es por la lengua, no. Es por fe. Es por fe. Y Dios envió a su Hijo, Jesucristo, para que Él pueda asumir toda la carga del pecado para que nosotros podamos ser salvos. El sacrificio de Cristo no es en vano. El sacrificio de Cristo hay que tenerlo presente, porque ha servido para salvación y hay que esa salvación compartirla a otros hermanos que todavía están fuera del rebaño, esperando el tiempo. Como dice, quiero conocer el mundo y después que conozca el mundo, después que viva el mundo, bueno, ahí me dedicaré. No sabe si va a terminar conociendo el mundo. Pero nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Cristo y puesta en lo que vendrá después de la vida en gloria. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor Padre Todopoderoso, por esta noche. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Bendito eres tú, Señor. Amén.